Nuestra primera mesa es ciencia ficción erótica, participan los dos José Luises y nos vienen a presentar también esta antología que se llama Exofilias. El primero que va a hablar va a ser José Luis Ramírez Gutiérrez. Él, bueno, pues ha participado ya en muchas ocasiones con nosotros. Es ingeniero industrial en electrónica y estudió una maestría en ciencias de la computación. Sus cuentos han sido antologados en distintas colecciones, revistas y fanzines, mientras que sus ensayos se han publicado en Artes, revista de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la revista Página Salmón y el libro Mexafuturismo. Entre otros además, nada más que aquí tuve que acortar porque su currículum es muy largo. Le caigo mal. Obtuvo el Premio Nacional del Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción de 1998 por Hielo y es responsable de un sitio muy importante de ciencia ficción que es cifi.mx, cifi.mx, a los que todos deben de seguir, por favor. Y bueno, también tenemos aquí a José Luis Herrera, no sé si lo conocen, no sé si saben de él es nuevo en la ciencia ficción. No. Él estudió lingüística y literatura hispánica en la Universidad Autónoma de Puebla, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha ganado el Premio Puebla de Ciencia Ficción, el Premio Nacional Calma, el Premio Internacional Más Allá, Premio Internacional Lanzón y bueno, muchos más. Obtuvo mención especial del premio UPC de la Universidad de Cataluña, España, y es finalista del Shirley Jackson Award 2022. Ha publicado en México, Francia, Estados Unidos, España, Turquía y en muchos lugares más, seguramente. Entonces, pues les doy la palabra a ellos y disfrutemos de su charla. Gracias. Bueno, antes de empezar, déjenme darles un chaquidato. De toda la historia de la ciencia ficción mexicana, he estado oyendo comentado que José Luis la tiene más grande que todos. Y el segundo aquí presente soy yo. Estoy hablando de la lista de publicaciones. Sí. No, y del tamaño del cuento ganador del premio Puebla. Y del tamaño del cuento, no, ahí sí te gano. Ahí sí la misma es grande. Sí, pues lo dijo la IA, está equivocada. Ya lo Me equivoqué, ya lo viste. Ok, bueno, perdón la guarrada. Nada más quería romper un poquito el hielo. Quería empezar yo porque no quiero hacer esto académico y no quiero hacer esto aburrido, ¿no? Literalmente vine a decir guarradas. Entonces, me van a perdonar. La número uno es, cuando me preguntan qué es ciencia ficción erótica, pues pregunto primero qué es ciencia ficción y luego pregunto qué es erótica. Y en ninguna de las dos tiene una buena definición. Si se acuerdan, por ahí hay un aforismo de Nietzsche que dice que básicamente significa lo que tiene historia no se puede definir, ¿no? Entonces, la ciencia ficción acaba de cumplir 100 años de historia, ¿no? Estamos platicando de la invención del término cientificción. Entonces, pues no tiene una definición, tiene un ciclo de historia que nos dice qué es. Y la literatura erótica tiene 5.000 años de existencia. La primera obra publicada en el mundo mundial escrita es de una mujer, Eduana, una sacerdotisa que además me cae muy bien porque también era astrónoma y matemática en Acadia, no en Sumeria, y escribe este poema que es muy bonito y no sé cómo está esto sumerio, pero si le dan clic al videíto, se los va a contar en lenguaje sumerio. Porque en el lenguaje sumerio no hay niños, que bueno, no hay niños todavía. Porque básicamente dice Inanna, ¿quién rascará mi vulva? ¿Quién, mi tierra está lista para la labranza? ¿Quién será el buey que pase en ella? Y luego agárrame de las cintura, etcétera. Se pone así, es lo que dice el poema. No se los voy a leer, no vine a leer mis poemas, pero vengo a decirles que la literatura erótica tiene un montón de tiempo, ¿no? Nos ha acompañado desde el principio de la literatura. Ya no voy a hablar de la prehistoria y de la narración oral, pero sí me quiero pasar un poquito a lo que no quiero contarles. Lo que no vengo a decirles es que es la ciencia ficción o que es la literatura erótica, ¿no? La que sigue, pero sí quiero que veamos como que la base, ¿no? Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre erótico y pornográfico, porque eso también me gusta mucho, porque platico con mi esposa y ella me dice, pues es que los hombres tienen esta visión de que lo erótico es lo pornográfico, grotesco, brutal, y no, lo pornográfico es lo seductor, lo suave y demás. Entonces, pues empecé
Empecé por la definición, ¿no? Erótica como género y subgénero, porque no se deciden si es género o subgénero de la literatura, pues viene de latín, bla, 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 es una obra, me encantó que dijera que también puede ser de un autor que cultiva el género. Todos conocen al Marqués de Sade, todos conocen a Bataille, todos conocen a Lawrence, a Nabokov. Si no los conocen a ellos, pues conocen los 11.000 fables, conocen Judith, conocen el amante de Lady Chatterley y conocen Lolita. Pero casi nadie conoce a Neruda, a Safo, a Susana Constant Lamy, a Ofelia Drax, a Marguerite Duras, Pauline Reich, Mercedes Abad, a Nice Nin. Escriben bien kinky, escriben bien cañón. Cuando yo estaba buscando literatura erótica, pues me fui a la colección de Tusquets de las portadas rositas, ¿no? Y luego la filtré para que más me diera los títulos escritos por mujeres y empezó bien bueno con el necrófilo, ¿no? Creo que es de Gabriel Guitop. Y sí, es un necrófilo que se anda tirando cadáveres toda la historia. Y luego dije, no, necesito algo más soft. Entonces me pasé con Jan de Berg, ¿no? Y básicamente su experiencia en los clubes SDBM de Nueva York. Entonces, pues no necesariamente las niñas escriben menos erótico. Y bueno, a Sara Tese que le encanta el ejemplo de Elle James, ¿no? La autora de 50 sombras de Grey, ¿no? Es un fanfic Que es un fanfic que sale de Crepúsculo. de Crepúsculo. Es básicamente la misma historia de Crepúsculo, pero kinky, ¿no? Porque básicamente lo que dijo El James es, ¿por qué no hay sexo aquí? ¿No? Le pasamos porque sí quiero avanzar. Venga, vamos. Sí, no, pero sí quiero llegar a la parte de carnosita. No, pues no, entiende. Esto no lo digo yo, lo saqué de la enciclopedia de ciencia ficción de John Clute, y básicamente en el artículo que habla de ciencia ficción erótica, ya saben que soy muy fan de la enciclopedia de John Clute, y que siempre parto de la definición oficial. Entonces dice, tradicionalmente la ciencia ficción ha sido puritana y male oriented, ¿no? Entonces ya entrada ahí tenemos un problema, ¿no? Sobre todo ahora que estamos con la igualdad de género, la equidad y demás, y con estas diferencias que tenemos sobre lo que debería ser erótico y lo que debería ser sensual y lo que debería ser grotesco, lo que debería ser pornográfico, lo que debería ser explícito. Entonces, pues ya, ¿de qué no les voy a hablar? ¿De qué no les voy a hablar yo? Sara te puede platicarles de eso. Yo no vine a hablarles de la ciencia ficción erótica que todos conocemos así, ¿no? Barbarella creo que fue de las primeras, no sé si antes había otra, pero Barbarella fue de las primeras más media, la versión francesa de Saint-Lô, ¿no? Que tenía dibujos de desnudos, literalmente dibujos de desnudo. Les quise poner esta portada, porque trae a Barbarella como astronauta, trae a la de otra astronauta atrás y pues tiene el sexo explícito con los genitales tapados para que no la censuren. Y no les quise poner la de Jane Fonda, que es mi favorita, ¿no? Y ya me muero de ganas por ver la de Sydney, que tiene buenos cines. Entonces, no les vengo a hablar de la princesa Leia en bikini, tengo una causal de divorcio por ello. Entonces, pero sí, todo el mundo dice Star Wars, no hay ropa interior en el espacio. La princesa Leia tiene su ropa toda entallada y se le ve toda la figurita, y después le quitan la ropa entallada porque, pues, ¿qué caso tiene, no? Entonces, esta no es la princesa Leia en bikini dorado, esta es la princesa Mata, Hot, ¿no? Ahora le decimos así a la princesa Leia. Y bueno, no me acuerdo cómo se llama el personaje secundario, terciario, cuaternario de Star Trek, que se encuera a mitad del Enterprise en la nueva película, ¿no? Cuando está clarito, es ella, durante 5 segundos, ese es el frame que todo el mundo congeló. Nunca entendí esa escena, pero pues no les vengo a hablar de Star Trek. No les voy a hablar de Star Trek, tengo esta ortografiada. No les voy a hablar de Star Trek, no les voy a hablar de Star Wars, no les voy a hablar de Barbarella, no les voy a hablar de los amantes, no les voy a hablar de todo lo que ustedes ya saben o le pueden preguntar a ChatGPT o a Jenny o a Google. Ciencia ficción erótica. ¿Qué es la ciencia ficción erótica? Entonces, ¿de qué les vengo a hablar? Les vengo a hablar, un antes. Oh, les vengo a hablar de mi experiencia con la literatura de ciencia ficción mexicana erótica. El primer cuento que yo leí de ciencia ficción erótica, vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es Cibersexo, de Gerardo Cifuentes. Lástima que no está Gerardo, porque a él le caga esta anécdota, ¿no? Él no publicó nunca un cuento llamado Cibersexo. Le cambió el título Federico Schaffler para incluirlo en la antología porque nadie entendía de qué trataba Hora de Vender. ¿De qué trata Hora de Vender? Spoiler, pues trata de una empresa de Tequila Valley, de esta tecnológica mexicana que es el equivalente a Silicon Valley, ¿no? Que básicamente empiezan a hacer sus experimentos de teledilónica, ¿no? Realidad virtual, sexo a distancia, y pues tiene una escena por ahí medio kinky porque la periodista que va a entrevistar a esta empresa
tiene ciertos fines sáficos y quiere probar la tecnología que está hecha diseñada únicamente para hombres, ¿no? Entonces, sí le dan permiso, la prueba, y pues se revela la inteligencia artificial malvada, demoníaca, satánica y contra los humanos, como en toda buena historia de ciencia ficción actual. No ha perdido nada de vigencia. Sí, cuento de Cifuentes. Pero bueno, yo no lo leí en Más allá del imaginado, yo no conocía Más allá del imaginado, yo lo leí en Fractal, en el Fractal número 2 de Fractal, fanzine que hice con Cifuentes en el 95 en el TEC. Publicamos nuestros cuentos, básicamente hicimos nuestro fanzine para publicar nuestros cuentos porque nadie nos publicaba, no sabíamos dónde podíamos publicar. Y Cifuentes me pasó el cuento y me lo pasó como Hora de Vender, entonces yo lo conocí como Hora de Vender. Y me dio mucha risa cuando lo conseguí. Más allá del imaginado, está entre mis tesoros, porque la biografía de Cifuentes no tiene nada que ver con el Cifuentes que yo conocí. Es una biografía fake, no tiene que ver su semblanza, no tiene que ver su cuento, le cambiaron todo. Anyway, el siguiente que quiero contarles es Fractal 1.5. Perdón que empecé con los míos, pero les digo, es mi experiencia. Empecé leyendo ciencia ficción erótica mexa en los cuentos que me mandaban a Fractal, los cuentos que publicamos en Fractal. No había, según yo, en 1995, ciencia ficción erótica. Sí había, pero yo no la conocía. No había manera de que llegara aquí a Puebla. En Fractal 1.5 ya nos habíamos consolidado, ya teníamos portadas de diseñador gráfico. Esa la diseñó el que era el diseñador gráfico del Universal. Ya se nos fue y vas a necesitar mi huella digital para difundirla, pero no importa. Ya teníamos diseño gráfico, ya conocíamos a grandes escritores que nos mandaban cuentos. ¿Y por qué yo me mando un cuento que a mí me encanta? Se llama Un dulce sueño. Les voy a contar primero la anécdota, la experiencia, y después les digo, pero déjenme, voy a reiniciar la compu. Pausa. No, espérate. Los reiniciamos. La rebelión de las máquinas. Qué bueno que no se Cifuentes porque le cago esta historia con la que empecé. Anyway, ya estábamos en. ya estábamos en 5, ya tenemos diseñadores, el diseñador universal. Dos diseñadores universal. Sí, el Roger. Con el diseñador periódico del Universal, aquí en Puebla nos diseñó la portada. Dios se acordó de mí. Pero bueno, la anécdota no es esa. La anécdota es que por qué yo me dio el cuento. A mí me encanta el cuento. Me parece de lo más buena cabeza de que esto es ese tipo de literatura nueva, innovadora, que nadie ha leído en ningún lado, ni siquiera en La Langosta se ha posado, y me lo da para publicarlo en el fanzine. Lo publicamos en el fanzine bien orgullosos nosotros. Vendemos el fanzine. Uno de los que me los compra es mi tía. Mi tía da clases en un colegio católico. Se lleva el fanzine al colegio católico a presumir lo que es la nueva ciencia ficción mexicana y tiene una mala experiencia con las monjas, que resulta en que me dan un jalón de orejas, ¿no? Por publicar estas cosas. Cuando digo, ¿yo qué hice? Yo nada más estoy editando un fanzine de ciencia ficción con cuentos buenísimos de autores reconocidos, premiados internacionalmente. Ya habían ganado los premios en Argentina, ya habían ganado los premios Puebla y Calpa. Nosotros todavía no, éramos jóvenes promesas, ¿verdad, Cifuentes? En fin, el chiste está en que cuando caigo en la cuenta, pues es que el cuento tiene sexo anal, tiene sexo vaginal, tiene sexo oral, y básicamente es un robot que viola a su dueña varias veces y después la digitaliza para seguir abusando de ella en la computadora como software. No sé si les suena, pero tiene mucho que ver con lo que estamos pasando con los novios virtuales, con la inteligencia artificial hoy día, ¿no? Básicamente es eso, de lo que habla, de la vejación del dominio. A mí me pareció muy bueno, lo recomiendo mucho, se puede conseguir en la red, ya no se puede conseguir Fractal, pero a mí me parecía radicalmente bueno y innovador y que la gente hablara de esos temas, porque no los había leído, y ya había leído Más allá del imaginado, y ya había leído otras antologías que había, pero estamos hablando de 1996-97, todavía no hay carnita. El siguiente que leo no es en esta portada, pero quería poner esta portada porque lo leí en Silicio en la Memoria, en 1997. Y es Hiperia de José Luis Zárate. Déjenme decirles. Soy fan. Hace rato le contaba a mi esposa que cuando éramos chamaquitos, sentía que nos invitaban a Tlaxcala, al Festival Internacional de Ciencia Ficción, a México, a Morelos, aquí a Puebla, de teloneros de los grandes escritores, ¿no? Entonces, pues yo era el telonero y aquí de José Luis.
Y cuando leí Hiperia me voló la cabeza. Me voló la cabeza por una sola escena, no se los voy a spoilear. Nunca entendí el cuento si era una prostituta o si era una mujer simplemente sexualmente activa y empoderada de su sexualidad, etcétera. Pero me mamó la escena en la que describe cómo ella, por un padecimiento, por una modificación genética, algo, es fotosensible. Y entonces se masturba con un lápiz láser del clítoris. Eso es ciencia ficción erótica, eso es sensualidad, eso es, ¿no? Sutileza. No te voy a tener que poner el porno duro, la penetración explícita. Lo cuenta con una poesía aquí el maestro, que de veras, si no lo han leído, leanlo, consíganlo. Todo se puede conseguir por ahí en The Selector, si no lo pueden conseguir en la red. Es una maravillosidad. Y ese es el tipo de cuentos que yo conocía en 1995, 96, 97, hace 30 años, que empezaba a escribir, empezaba a publicar. Después me voy a brincar a cuando me tocó la fase de investigación y de aprendizaje. Sí, José Luis, estás muy tonto, estás muy nuevo, no sabes que sí hay ciencia ficción erótica en los ochentas, anterior, bla, bla, bla. Lo siguiente que me llega es Gonzalo Martré por una serie de azares del destino y tengo que leer, tengo, así con mayúsculas, Coprofernalia Jet Set cuando la basura nos tape. Creo que se llamaban Los Alcances entonces. ¿De acuerdo? Básicamente es el cuento del que les quiero platicar es dime con quién andas y te diré quién herpes. Y básicamente Martré, que entonces era muy conocido porque era el escritor de Fantomas, ¿no? Y se codeaba con Cortázar porque Cortázar le voló al personaje y entonces Martré decidió hacer lo mismo y puso a Cortázar sin autorización de los autores mutua. Ese tipo de literato con el que a mí me presumieron a Martré, con el que yo conocí a Gonzalo Martré. Pero cuando leí sus cuentos, sí fue así como que, pero esto es el humor absurdo, la ocurrencia y el chiste gráfico de los homosexuales haciendo el 69, ¿no? Es completamente gratuito el sexo, ¿no? Muy explícito, muy sin sentido para la historia. La escena de la niña de Star Trek encuerándose a mitad para que vean que soy un autor de la onda y demás. No lo ha necesitado Martré, pero eso es lo que a mí me parece cuando lo leo. Cuando lo conozco es otra cosa, pero cuando lo leo es la impresión que me da. Y de nuevo, no es lo único, ¿eh? O sea, también estaba leyendo por entonces otras cosas que salían, que eran guarradas, ¿no? Más de terror, por cierto, que de ciencia ficción, que ya les platicaré antes de eso, pero es el tipo de literatura que sí se estaba publicando. Sale a Damas de Chavarría, ¿no? Donde tiene el personaje, el malvado es un gay, un homosexual, y entonces pues ahí la escena con el protagonista homoerótica, pues es el castigo al protagonista de no, vamos a hablar del dominio. Me voy a brincar, volver a la piel y el hombre de las dos puertas, aunque en el hombre de las dos puertas viene, que puede ser mi cuento favorito de Héctor Chavarría, ¿no? Que es de un banquero que viaja en el tiempo y que se encuentra a sí mismo. Está muy loco, no se los voy a spoilear, está buenísimo. Viene en una no próxima antología de Miguel Ángel. Entonces leanlos, a mí me encanta. Yo lo quiero hacer película, yo quiero producir, dirigir y hacer el guión, la adaptación de la película. Es una maravillosidad. Pero bueno, no les quiero hablar del cuento, les quiero hablar de la escena en la que el protagonista despierta siendo un banquero de inversión multimillonario, amigo del presidente, ¿no? Todo guanabí, todo lo contrario de lo que éramos nosotros, ¿no? Y con la secretaria gringa que lo primero que él hace para relajarlo es bajar los pantalones y hacerle una felación. Y se dedica un párrafo a describirla para que amarre, ¿no? Entonces ya empiezo a ver ese tipo de cosas publicadas en Marea Alta, en Lectorum, donde estamos haciendo el homenaje a Philip K. Dick y donde están todos los autores, ¿no? Que se supone que ya están como que ciertamente medio consagrados con premios reconocidos, multipublicados, y pues lo que publica allí, hay una escena de sexo que los demás no tienen. No quiero hablarles de mi cuento, no quiero hablarles de arte. Probablemente sugerimos las escenas, pero no están explícitas, pues la de Chavarría. Pero me brinco a Cherodny, donde dan sueños en Raiza de Kalar Salendra. Esta la leí mucho tiempo después. Es la novela gay. Por mucho tiempo, mucha gente, muchos estudiosos, muchos académicos dijeron es la única novela gay de ciencia ficción mexicana. Space Opera. Es una space opera, son naves espaciales, ¿no? Es un universo completamente homoerótico. Llegan a ver unas amazonas del espacio ahí como antagonistas, pero nada más mencionadas. Y es de un barroquismo, perdón, pero es de un barroquismo maravilloso, ¿no? Se nota que el señor estudió letras francesas y se nota que quiere hacer literatura experimental porque no pone puntos y comas, no pone comas, no pone puntos, escribe todo en minúsculas, hace lo que se le da la gana y se la pasa hablando de puro sexo duro, explícito entre gays.
puro, duro sexo explícito entre gay. Y se divierte. Y se divierten, además, y lo disfrutan. Lo dije en una conferencia, ¿no? No quiero decirlo así, pero sí, se agarran a putazos, pero no, no con rayos láser y con macanas espaciales, a putazos entre ellos. Y es muy, muy buena la novela. Es muy, muy, muy buena la novela. Y no sé por qué no le hicimos más fiesta, probablemente porque estábamos en los 80s, porque estaba el PRI, con que nosotros somos iglesia y Estado separados, pero somos medio moralinos, y porque pues sí tenemos la doble moral, y porque está la epidemia de SIDA, y porque pues, está provida. Entonces, nunca se le hace mucho caso a César Rojas, y yo creo que esta novela es una de las joyas de la literatura mexicana. Punto. Next, me voy a brincar al Lord Celestial, se publicó hace 3, 4 años. Todavía no. Ya me están corriendo, ya están poniendo las calmadas. Me voy a brincar al Lord Celestial, porque Lord Celestial, y perdón que empiece con esos dos extremos que no son cronológicamente correctos, pero porque Lord Celestial hace lo mismo 20 años después, ¿no? Lo que hace Martín Fragoso con Lord Celestial es un poco combinar esta mitología que yo vi un poquito en Operación Bolívar de Los Ángeles y Demonios, ¿no? También de ciencia ficción, novela gráfica. No está muy explícita, aunque sí tiene dibujos sugerentes. Pero bueno, en Lord Celestial ahora toma a la comunidad tuitera de sex tweeters, ¿no? Esta comunidad gay que hacen sus encuentros, no me acuerdo cómo se llaman, entre los influencers, pero que hacen sus colaboraciones, ¿no? Y que básicamente se graban teniendo sexo duro, explícito en la cámara y lo tuitean en videos chiquititos, ¿no? De vídeo. Entonces, de eso trata, de esos son los personajes de Lord Celestial, así empieza, pero es una novela policíaca mezclada con ángeles, demonios y no me acuerdo cómo se llama el dios murciélago de los mexicas, pero y el dios, Camazotz, Camazotz. Gracias. Básicamente son estas tres especies interconectándose con humanos, y la parte que yo digo que sí es de ciencia ficción y lo defiendo es que hay un doctor malvado, un genio loco, que pone un suero, que va a hablar Zárate. No, y básicamente es eso, ¿no? Ya tengo media hora, ya tengo comido. Entonces me brinco, pero básicamente tiene sexo duro explícito gay, 30 años después. No puedo dejar pasar el holograma irlandés de Pascal, esa no es la portada que tiene tetas porque me la censuró Facebook, pero bueno, publicó el holograma irlandés. No sé qué tiene de ciencia ficción, me acuerdo mucho que tenía ahí algo de algo de que los dioses celtas veían la televisión y veían como porno de los humanos, por ahí, pero bueno, está también considerada. Fuego Sideral, si no la conocen, de Víctor Orduña, es poesía erótica de ciencia ficción, así se vende, así se publica, la pueden conseguir en Amazon. Y termino con Séculos Milanesas versus las inversoras cabareteras de Ricardo Guzmán Wolfer, ¿no? Para que hables, Zárate, porque ya no voy a acabar su media hora, quiero decirles de lo que sí vine a hablarles yo. Yo vine a hablarles del arte mexa de literatura erótica, ¿no? Que sí tenemos pin-ups, no sé si reconocen, pero esa es la portada del arte de Raúl Cruz Figueroa. Este es su libro donde tiene toda la compilación de sus ilustraciones, una maravillosidad. Tiene tetas, aunque no se le ven los pezones. Reconocen la portada de arriba, todo el mundo la odia por la edición de Ginecoides, pero este es del Gallito Inglés, igual que la de abajo, que seguramente también ya todos confundieron con las ediciones periféricas, pero también es el Gallito Inglés, ¿no? Entonces Raúl Cruz Figueroa ilustraba el Gallito Inglés en los primeros números. Ahí sale publicada por primera vez por entregas complot, ¿cómo se llama su complot? Es Operación Bolívar, ¿no? Y ese es el tipo de erotismo que había circulando en los 80s, casi 90s, en la ciencia ficción mexa. ¿Le pasas? Y ya me cayó. No, para el otro lado. O me regreso, si quieres. No, todavía no, me falta una. Y ya, esta es para que hable Zárate. La última es para que hable Zárate. Una más. Aquí. Este es el tipo de ciencia ficción erótica que sabíamos que conocíamos todo mundo desde los 70s, 80s en México. Por supuesto, quiero empezar con el mecanismo Piporro, con su robot. Y Lorena Velázquez. Y Lorena Velázquez. La vampira de Venus. La vampira de Venus. ¿Cómo se llama la película? La nave de los monstruos. La nave de los monstruos. Van a hacer un remake y la van a hacer a color y pues no sé con quién, pero quiero empezar con esa, ¿no? Esa escena es así como... Luego quiero hablar de dos nacos en el planeta de las mujeres. Me da muchísima pena, pero es ciencia ficción y es un space opera. Y básicamente los dos nacos que yo creí que eran dos machos se van a otro planeta donde no hay hombres
y pues les tienen que... Y utilizan cosas de Dunas, la película. Quería platicar de eso, pero básicamente el plot es ciencia ficción, space opera real, o sea, no puedo decir que no es ciencia ficción y no puedo decir que no es erótica, ¿no? Las vedettes ahí en la pantalla no me dejan. Es cine de cabareteras con todas sus letras, pero sí, utilizan los sets que dejó Dunas en los estudios Churubusco, ¿no? Igual que la otra película que es animada, que básicamente se piratearon Flash Gordon y que también la van a remasterizar apenas. También es ciencia ficción, también es mexicana y también tiene unos dibujitos medio cachondos. Jodorowsky, La montaña sagrada, la odio, la odio, la odio, la odio, pero son superhéroes, ¿no? Y básicamente se encueran y se suben a las torres de satélite y se drogan y tienen orgías. Y, y es Jodorowsky, porque además es chileno o francés, así que lo podemos brincar. Pero no podemos brincarnos el macho biónico con Andrés García. Básicamente es $6 Million Man, pero... El hombre biónico, pero con el superpoder de tener a todas las females que queramos. Y sí, ¿eh? ¿Es? Bueno, se hizo realidad, ¿no? Porque estamos hablando de la bombita, pero ya hay niños. Entonces nos lo brincamos. Y quiero acabar con la región salvaje, ¿no? Me gusta mucho la región salvaje, por ahí hay unas quejas, pero a mí me gusta mucho porque es sexo con extraterrestres, con entidades no antropomorfas, no son venusinas, vampiras espaciales antropomorfas, no son princesas Leias en traje de bikini, matahots, y no son A-Candies, ¿no? No son personajes gratuitos, amables para la vista. Literalmente es una especie de pulpo, no es un pulpo porque tiene más de 8 brazos, pero pues es una entidad Lovecraftiana extraña ahí, que se supone, porque nunca lo dicen ni lo es explícito, que se supone es del espacio exterior. Lo suponemos porque tiene que ver con un meteorito, con una casa de meteoritos. Nunca lo dice explícitamente, y por ahí hay unas quejas de que se parece demasiado a la posesión. Pero bueno, me lo brinco. Ese es el panorama de la ciencia ficción erótica hasta el 2000 y tantos, ¿eh? Entonces, como se ven, no hay mucho, no hay casi nada, y estoy hablando de un corpus de más de 1000 obras, de más de 100, de más de 700 autores. Entonces, sí, ya me callo, perdón, maestro. pues es muy interesante ese rápido recorrido por la ciencia ficción a la que tuvimos acceso, porque en realidad hay muchos autores que escribieron magníficas obras, pero jamás pudimos leerla. La obra de Arturo César Rojas, Shrimp, y donde el sueño se enraiza. Ya la pueden leer en el sitio web de Ciencia Ficción Mexicana. Hagan de cuenta que es para personas discapacitadas, pero la pueden leer. Él era muy tímido. Escribía locura y media, era muy libre, era muy fuerte su literatura, pero como persona era muy tímida, entonces no se permitía mucho hacerle publicidad a su propia obra. Es también una cosa que era muy interesante porque antes de la era del Internet, solo podíamos llegar a quien le pudiéramos dar la fotocopia. La frase de lo que se publique en gobiernos del Estado se quede en gobiernos del Estado, lo que se publique en Puebla se quede en Puebla, lo que se publique en Cholula, no lo conocen los de Puebla y esa que está en la calle y media, era otra cosa, era un mundo muy cerrado. Y es interesante y muy necesario que se hagan ese tipo de recopilaciones, así sea de no me gustó, no me gustó, no me gustó, pero permiten descubrir obras que no sabíamos que existiera, que no sabían que existiera. Era bastante interesante que la ciencia ficción mexicana tenía mucho que ver con lo que era la erótica picaresca mexicana, que en realidad eran bellas de noche, chicas en bikini, era un sexo que era divertido, picaresco, porque todo era basado en el engaño. No había dos personas que quisieran hacer el amor. Era uno que engañaba a otro para hacer el amor. Ese era Para tener coito. Para tener coitos. Simple y sencillamente no era de mutuo acuerdo, era más picaresca. Voy a engañar. Ese era más o menos el corpus de todas estas obras de ese no tampoco pensó así está bonito. Y es muy interesante porque la literatura erótica
al mismo tiempo que la literatura de ciencia ficción no es una literatura estática, va cambiando conforme a la edad, a la civilización, a las modas y a las sensibilidades de cada época. El año antepasado, Ari nos hizo una convocatoria abierta para hacer un libro específicamente de ciencia ficción erótica. Hace rato. Fue por invitación. Fue por invitación. Pero lo más interesante es que es una obra hecha aquí y ahora, es de estos tiempos. Es una obra de ciencia ficción erótica de 2025. Es decir, es muy interesante cómo se ve en tiempos transpandémicos la literatura erótica. Viene un ensayo, que no sé para qué viene un ensayo, pero viene un ensayo de ciencia ficción erótica, que es un poco voy a hablar de los 10 libros que me gustaron, pero tiene tiene unas citas bien buenas de Anaïs Nin, que fue una reconocidísima escritora de literatura erótica y más reconocida escritora de su vida, su cuerpo literario mayor, y que es realmente donde se ve toda su maestría literaria, es en sus diarios donde hablaba de su vida. Narraba que la contrataron para escribir cuentos eróticos. Anaïs Nin tenía una vida amorosa bastante complicada, era muy libre contándola ella en sus diarios, pero cuando de pronto le pagaron para escribir sobre situaciones eróticas, descubrió que era lo más aburrido del mundo. Escribir sexo para excitar simple y sencillamente, para hacer escenas eróticas, se aburría. Estamos ahora en 2025, cuando estas obras que narró José Luis Ramírez son de otro lado y de otra civilización. En 1984 no encontrabas porno. El porno tenías que ir a comprarlo, en revistas, en los puestos de periódicos, en VHs borrosísimos. Es decir, en 2025 todo el porno que queramos está a un clic de distancia. Y porque está a un clic de distancia, de pronto es demasiada saturación. Este libro de Exofilias está bastante gordito, son 431 páginas por 17 autores diferentes. Uno se va a ver un montón de escenas cachondas, y se dijo, va a haber mucho sexo. Estaba leyendo este libro y me acordé de un ensayo que hicieron sobre Venus en su concha de José Farmer, imitando el estilo de Kurt Vonnegut, en el que imita una novela pulp, y dice, hijo, les parecía una novela de Ballard. En la primera página hay una pareja haciendo el amor y ninguno se estaba divirtiendo. Bueno, en cierta manera es muy extraño porque este corpus de diferentes narradores que se centran en la literatura erótica, no se centran en la literatura sexual. Es decir, hay pocas escenas sexuales explícitas. Hay más la idea de qué significa una relación erótica, una relación de acercamiento, una relación íntima. Se nota y mucho que es un libro escrito post pandemia, porque la mayoría de los cuentos hablan sobre el acercamiento corporal y lo que hay una extraña sensación de horror. Yo estaba leyendo este libro y me pareció más emparentado a los horrores biológicos de Hellraiser y Cronenberg, a Simón Simonazo y qué chidas están las chicas en bikini, porque es otra cosa lo que están narrando. Lo que es ahora las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, las relaciones eróticas tienen que ver más con la sensación de control, la sensación de autoconocimiento. Muchos de estos cuentos, el personaje se encuentra haciendo el amor con entidades más allá de la experiencia humana y lo que se pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy experimentando esto?
el extraterrestre me está absorbiendo sexualmente, pero ¿qué estoy ganando y qué estoy perdiendo yo? Es muy interesante porque son cuentos muy reflexivos, son cuentos que nos hablan más del pensamiento que tiene alguien que tiene miedo de acercarse a el otro ente. En realidad son cuentos que hablan de personas que, híjoles, si me junto demasiado si amo demasiado, si hago demasiado, me voy a contagiar se puede contagiar de extraterrestres, de entidades de otros Entidades no mundos, humanas, entidades no humanas, transhumanos. transhumanas. También hay extraños, hay como dos cuentos de extraños. En los años 90 había un cliché de el mundo manejado por mujeres, en donde escrito por hombres se ponían que era una distopía. Era un cliché de película, dos natos en el mundo de las mujeres, llegan a un mundo dominado por mujeres y es horrible hasta que ellos llegan. Ellos lo están contando, entonces es natural que sea. Aquí hay los nuevos paraísos que son paraísos que el único elemento que hace que todo sea maravilloso es que no haya hombres. Uno lo está leyendo y dice, bueno, qué interesante que existan estas cosas, pero son cuentos ya narrados en otra perspectiva. Son cuentos 2026, 2025 de este siglo. Los invito mucho a leer este tipo de literatura porque nos muestran que es aquí y ahora lo que se entiende por erótica o por sexo. Es muy interesante porque casi todos son reflexivos cerrados. No están pensando en la pareja, no están pensando esta es una relación de dos. Están pensando eso, yo estoy solo en el mundo experimentando esto y lo que hay que experimentar es muy raro. ¿Qué me está pasando a mí? Yo lo estaba leyendo totalmente sorprendido porque yo esperaba encontrar más los machos en el mundo de eso. En el planeta de las mujeres, creo que hay Que sí hay uno que sí, ¿eh? hay un cuento de Beth que se acerca más a cómo uno pensaría que sería una antología mexicana de ese cuento, pero también es una muestra de que la ciencia ficción mexicana siempre ha sido muy distinta a lo que dicen que es la ciencia ficción. Siempre nos han dicho, la ciencia ficción mexicana tiene que tener nopales espaciales, charrobots y cosas así, y no la tiene, habla de otras cosas, habla de cyberpunk, de cómo las corporaciones malvadas nos destruyen, de la tecnología nos está deshumanizando. Bueno, eso era la antigua ciencia ficción mexicana. La nueva ciencia ficción mexicana. Que me señalas. La nueva ciencia ficción mexicana. No, es que como hiciste es una buena recapitulación de cómo era antes. La nueva sección mexicana está más a cómo pensamos del mundo, cómo interpretamos en nuestra realidad. Es el discurso que nos han dado comparado con lo que pasa ante lo inusitado, hacia lo nuevo. Estamos viviendo nuevos tiempos que no comprendemos y estamos atrapados en el discurso que nos dicen que esas cosas no existen y existen. ¿Qué pasa entonces? Esa disasociación, esa forma de que el universo no solo no lo comprendemos, sino que tal vez no estemos preparados para comprenderlo. Es una nueva noción que está a lo largo de todos los cuentos y es muy interesante porque además los autores son de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes estados y sin embargo hay un corpus, hay una lógica. La ciencia ficción mexicana actual tiene que ver más con la reflexión de nosotros en el mundo que con cualquier otra cosa. Y también tiene sexo duro. También tiene sexo duro, pero no se están divirtiendo, o sea, no, lo están tratando de comprender, están tratando de comprender no qué es esto, sino qué significa para el personaje. Es una obra como que el 60% son filosóficas, son tratando de entender cómo el paradigma del universo se ha roto y tenemos que armar uno nuevo. Casualmente el paradigma del mundo se ha roto y tenemos que armar uno nuevo.
vivimos inmersos en el discurso occidental de qué es la cultura y de pronto una sola administración nos demostró que todo era mentira, que todo lo que nos dijeron no es cierto, que jamás creyeron en ello, la paz, la libertad y todo eso, no nos valía nada, queremos dinero, queremos petróleo, todo lo demás, ustedes no existen. Nosotros que vivimos en esa cultura de pronto nos dimos cuenta, nos engañaron, pero nos enseñaron también a pensar en ese paradigma. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer en un mundo que se descubrió que tras una pandemia se puede romper absolutamente todo lo que creíamos que era normal y continúa, no se ha armado, no hemos regresado al status quo que existía antes y es ahora el momento en que tenemos que reconfigurar el mundo. Todos estos cuentos son de personajes que se encuentran ante una situación límite y se tienen que preguntar cómo reconfiguramos el mundo. Yo me sorprendí mucho. Yo pensaba leer repito, esperaba dos machos cachondos en el mundo de las mujeres, el macho biónico que le ponen un pene artificial y todas las mujeres se dan cuenta y como falocentristas se enloquecen con él. Las alienígenas de pechos exuberantes y caderas amplias. Y cuando de pronto descubrimos que nada de eso va a pasar, es bastante interesante. Es un libro melancólico, este es un libro melancólico. El 60-70% de los cuentos son profundamente tristes. Digo, yo me quedé muy sorprendido de que hubiera tanto cuento, incluyendo el tuyo, porque no se comprende lo que está pasando. Y bueno, es muy raro porque yo quería, ahora sí que, kinky, diversión, vamos a leerlo con una mano, pues no, este es un libro de ciencia ficción mucho más, meditado, ¿no? Entonces, pues fue estupendo cómo estuvo porque fue una recopilación de el antes y el ahora. Y es interesante porque estamos viviendo nuevos tiempos, los nuevos escritores, los autores que en este momento están haciendo ciencia ficción mexicana, tienen ideas muy diferentes a lo que era antes. No nos quieren ya excitar y divertir, nos quieren hacer reflexionar, pero desde muchos puntos de vista, bastantes acciones. Es un libro en el que uno tiene que esforzarse. Las imágenes fantásticas que nos muestran son bastante difíciles. No es, es un extraterrestre porque tiene antenitas. No, es un extraterrestre porque es algo alienígena, no solo extraterrestre, sino es una entidad no humana. Es una entidad no humana, a veces incluso porque la sociedad determinó que ahora son no humanos a pesar de que son tan comunes y corrientes como todos, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho leer Exofilias, sobre todo porque es una verdadera muestra de la nueva ciencia ficción mexicana, la nueva ciencia ficción que se está narrando por personas que viven en el aquí y ahora. Siempre se ha dicho que la ciencia ficción es escapista, pero lo dicen la gente que no lo hace ni lo lee. La ciencia ficción en todas sus épocas ha analizado nuestro entorno. Y ahorita estamos en un entorno que merece ser analizado porque está bien raro. En realidad, en este momento México es Polonia a un lado de Hitler, entonces tenemos que ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo pero pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Tenemos una sociedad totalmente enloquecida a un lado. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con esa unidad, ¿no? Estamos durante la ocupación nazi de Francia, hubo algo que se llamó la República de Vichy, que fueron los colaboracionistas. Vengan, amados nazis, maten a nuestra gente. Ahorita tenemos colaboración de partidos Vichy actuando y dicen, bueno, siempre ha habido entreguistas, pero el ambiente del país de al lado ya es un ambiente totalmente contrario a nosotros. O sea,
aliens. Nosotros somos Nosotros somos aliens mexicanos. solo somos aliens mexicanos. Entonces dices, wow, es otra realidad, es otro mundo, es otra lógica, es otro paradigma, es otra filosofía la que tenemos que crear. Entonces les invito a leer todas estas imaginaciones, porque además cada cuento trata de ser un mundo muy diferente a los demás. Es lo bueno de también la libertad. Antes había mucho problema porque teníamos que publicar en lugares donde no se espantaran. O sea, siempre el gran problema es de, uff, esta portada nunca la van a ver en Sandbox. O sea que nunca va, es más, hasta la bajaron de Amazon porque está Explícito. muy explícita. Entonces, no sé cómo la van a... Tiene otra portada que supongo que es la que va a llegar, pero seguimos en esos tiempos en el que los medios comerciales nos dicen hay cosas que no se tienen que tratar. Hay temas sexuales que no tienes que tocar. Hay cosas que no tienes que ver. Y la ciencia ficción y la literatura y el arte en general es, sí, veamos, toquemos, sintamos, experimentemos todo lo que nos... todas nuestras tías, mochas, y Parafilias. dicen, no te tiene que hacer. Hay muchas parafilias y muy poco tiempo, hay que experimentarlas todas. Y me hacen así distintos, de que ya nos pasamos el tiempo. Está bien, pero para preguntas, porque era conversatorio. para preguntas, comentarios, sí, esas preguntas, aviéntense. Y quiero agregar algo que acaba de decir Sara, que fue bien importante. El problema, creo yo, que hubo fue mucho tiempo la autocensura. Mucho tiempo querías que te publicaran y entonces no publicabas lo que querías, ¿no? Porque pues no va a salir en tierra adentro cibersexo si sale como debía ser, ¿no? Entonces, creo que es algo que muchos nos tomamos la autocensura. No publicábamos lo que queríamos publicar. Entonces es muy necesario que se rompa eso y que publiquemos lo que se nos dé la gana cuando queramos y que hablemos de los temas escabrosos y que hablemos de nuestra realidad. Y por favor, háganos preguntas en lo que nos levantan la mano y alguien quiere colaborar. Por favor, lean a Cristina Jurado, Claudia Amador, Damián Neri, José Luis Zárate, Yukimi Ogawa, Raquel Castro, Bernardo Fernández Vez, Óscar González, Umiyuri Katsuyama, Mira Echeverría, Gabriela Damián Mirabete, Alicia Mares, Luis Carlos Barragán, Anaís Ornelas, Ramiro Sánchez, bueno, el antologador Ari Pérez y Julio María Fernández, el del ensayo, José Luis. y un cuento mío. Por favor, léanlos. La verdad es que les va a gustar alguno, estoy seguro de eso. Y se lee como agüita, ¿eh? Nunca sentí las 400 páginas hasta que las vi. Preguntas, por favor. Esto era una conversación, era un diálogo. Así ya. Soy gringos. Bueno, voy a explicar la de en un comentario que estoy tratando de la primera pregunta y otra que se pregunta. Bueno, entonces se puede. En mi tesis de maestría, en el capítulo 2, Primera, es que con lo que decía José Luis Zárate, me estaba acordando mucho de un paro militar. Yo apoyé, yo no era parte del paro, pero yo apoyé con mi arte, lo siento. Y en alguno de los comunicados que daban, de las pláticas que tenían, que hicieron talleres y todo, hablaban de cómo en la escuela, en la universidad, pues fuimos para una universidad. Entonces llevaban ya varios semestres estudiando conceptos que del feminismo, que del postcolonialismo, etc. Y decían, el problema es que ninguno de esos conceptos nos ha ayudado a resolver las cosas. Y no solo eso, los maestros que nos enseñaron los conceptos, la mayoría se voltearon con ellas. Entonces dijeron, lo último que me queda es mi cuerpo. Lo único que siento son ganas de meditar, son ganas de mejorar, de celebrar. Y me quedé pensando lo que decía, es que tengo un tiempo de crisis, donde ya no te sirve de nada un concepto que construiste el mundo. Lo último que te queda es el cuerpo para saber que ahí está las cuerpas. Yo lo voy a hacer como pregunta para sacar conversación. Yo no he tenido la fortuna de leer el libro,
Pero ¿qué tanto de eso, pues, o sea, de esta idea es compatible con lo que es? Y la otra, pues últimamente se habla mucho también de que de las generaciones más jóvenes están como en el famoso backlash, ¿no? En el rebote. Y yo sí he visto ya muchos de pues chicas, chicos, chiques de los 15, 25 años, a los 25 años, que traen una actitud muy conservadora, como reivindicando todas las análisis que ya vienen mucho del progreso, hasta en la moda. Lo pensé porque pues, son apenas, yo conozco, no voy a decir quién, conozco a una familia que tendrá 20 años y es súper persinada, ¿no? Me recuerda más a la idea de la piel que comentaba persinada, ¿no? Aquí es una niña de 20 años que creció en un contexto que ha luchado por 10 años. Entonces, ¿cómo ven eso? Y ese tipo de lector, ¿qué va a pasar con él cuando se hace una portada? ¿No? La canción. En tiempos de crisis, en tiempos de cambios violentos, el conservadurismo dice, funcionamos durante mucho tiempo, tal vez sigamos funcionando en estos nuevos tiempos. Es decir, ante el miedo de lo que hay a nuestro alrededor, el conservadurismo es una especie de protección, les da miedo del mundo. Y los partidos políticos sacan mucha raja de eso. Venden miedo, venden... si todo está diferente, vende a nuestro partido, sé conservador. Lo que veo cuando hay muchos jóvenes conservadores son muchos jóvenes que no quieren experimentar lo que está pasando en el mundo, quieren regresar a épocas, ellos dicen tranquilas porque no vivieron esas épocas, nunca ha habido épocas tranquilas. Este, yo soy bueno con las citas, pero nunca me acuerdo quién las dice. Como todos los tiempos, es el tiempo de los asesinos. Entonces, en realidad nunca ha habido buenos tiempos o nunca ha habido lo que ahorita está pasando. El conservadurismo, lo que vende y vende mucho y vende bien, es si estás con nosotros, estás a salvo porque nada va a cambiar. Cosa que también sabemos que es falsa. Todo sigue cambiando. El conservadurismo no las va a salvar de la nueva pandemia. Al contrario, en Estados Unidos se convirtió casi en religión, bueno, es religión, no vacunarse. Es es así como político, convirtió en un hecho de sanidad pública en político. Entonces, son conservadores que además le están diciendo, hey, bienvenidas pandemias, entren, aquí estamos, el conservadurismo no es una solución y hay que decirlo una y otra vez. Y el arte, no solo la ciencia ficción, no solo la literatura, sino todo el arte es mostrarte mundos que no has visto, mundos que no has, mundos no conservadores porque son vistos desde otra perspectiva. Por eso le tienen tanto miedo al arte. Y para contestar la segunda pregunta, yo sí quiero hablar de los cuerpos, las cuerpas. Sí, lo único que te queda es la corporalidad, lo único que te queda es lo que tienes adentro de ti, ¿no? Y es con lo que puedes pelear, es con lo que puedes expresarte, es con lo que puedes manifestarte y actuar. Entonces, yo creo que sí, la última frontera es no dejarlos entrar, ¿no? Al cuerpo. O sea, sí tienen todo lo demás, pero lo que está aquí, eso no lo pueden tener. ¿No? Y creo que es lo que debemos defender todos los artistas, ahí estoy muy con Zárate, ¿no? Y sí, el transhumanismo y todo esto de inteligencia artificial y todo esto de herramientas y de potencial y demás, no nos debe quitar la humanidad, pero tampoco los otros humanos y tampoco los que piensan distinto nos pueden quitar nuestra humanidad, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir respecto a lo de los cuerpos. Sí, tienes que defenderlo, que es lo único que tienes tuyo completamente, ¿no? Defenderlo y ejercerlo. También hay que disfrutarlo. de, de poder recuperar la libertad de pensamiento, a mí me parece que como está entendiendo la gente, bueno, porque ya me jubilé, entonces
Yo permitía que mis alumnos de tercera secundaria leyeran todo lo que les pedía en el que les antojara. Yo llevaba como material, así entendería mucho la empresa. Y para ayudarnos a liberar el pensamiento, porque finalmente es lo que yo como es mi prima, es mi hijo, es mi sobrino, etcétera. Yo les decía, ustedes vean qué cosas tienen en su mano, tinta y papel. Yo sabía todo lo demás que había, ¿verdad? Pero les digo, miren, detachar todo. Ahorita, a la mejor no tiene que preguntar muchísimo de todo, pero para mañana por casa. Primero, entender, no tengan miedo. Al final, ¿qué cosa es? Tinta y papel, ese libro que es tinta y papel, ese libro que es tinta y papel, ese libro. Entonces, el hacerlo como que el acto concreto para que pierda todo lo delito, de me da miedo, es este. Entonces, muchas veces hay que reducirlo como que a lo concreto para que se pueda hacer el puente a lo abstracto y se pueda hacer el puente a la libertad de pensamiento. A mí me funcionaba, yo creo que es una forma que puede ser, y para que haya tinta y papel con estos temas, pues hay que compartirlo, hay que producirlo, hay que inventarlo, hay que explorarlo, pero es un buen camino, pero pues en primer lugar producirlo. Y esos lugares son increíbles para que hablar de diferentes temas. Así, a ver, primero. Gracias. Yo también tengo comentarios. Quiero mencionar que yo también soy escritor y actualmente estoy escribiendo una serie de cuentos. Algunos querían convertir en podcast, pero ahorita los estoy haciendo en forma como una especie de recopilación de cuentitos, entre otras obras. Y me ha ayudado bastante con la inteligencia artificial. Yo creo que ahora los creadores actuales se pueden valer de esas herramientas, pero quiero aclarar que no, eso no sustituye el talento. No, más bien es la forma en cómo lo usemos. ¿Qué modo y qué podemos aprender de eso? Esas herramientas y que nos pueden inspirar también a mejorar nuestras propias obras. Hay que hacer de lado los complejos, lo que tenemos sobre las vías, de que nos van a reemplazar, que ya no van a haber creadores. Hay un cuento sobre eso. No. Creo que hay que aprovechar la existencia de dichas herramientas como cualquier otra, ya sea un pincel o una pluma o una máquina de escribir, y complementarla para así fomentar nuestra creatividad. Sí. Lo primero es el comentario, si las actores en experiencia tanto como profesor preparatoria muchas veces se debe a que ellos están prometidos tanto sus padres como sus padres que el bienestar que ellos no pueden acceder, ellos finalmente ya no se ven estudiando la vida de su hijo, ya no se ven estudiando en la casa, encuentran esas respuestas al futuro que ellos veían, lo ven como algo lejano y que era algo accesible solamente en una cuestión del pasado. Entonces ellos extrañan un pasado que ellos no explicaron. Es una nostalgia de ellos. Entonces llega un momento que solamente cambio de opinión es que la única manera de que puedas aprender eso para estudiar definido. Culturalmente, como los padres, ellos tienen la idea de las cosas tradicionales, tienen respuesta la idea de una actividad, aunque no se pueden pensar que para tener el nivel de vida de tus padres tendrías que mandar ciclos de ellos de tener más de los que tienen profesionistas para poder eso sería mi comentario inicial. Y segundo, que más que con mi comentario, con tu pregunta, la siguiente, México es un ámbito muy fuerte para la ciencia ficción histórica que en mi opinión no sé si ustedes están de acuerdo. Porque la distopía de nosotros, para los padres y que muchas veces los romanos en los años 70 y 80, era el salto al neofuturismo.
Es el menú de Japón, es el menú de Asia, el menú que se veía de Chile. Y en esos años, incluso en los 90, México, sin tener los avances sociales, sin tener los avances en infraestructuras, el sector de era muy rápido en cuestiones comerciales. Entonces, el menú que nos tocó ver en este menú de Chile, de la disciplina futbolista, a eso hay que sumar el campo de México tiene una sexualidad muy flexible, la masculinidad parece venir, la manifesta de cierta represión de la sexualidad católica, entonces eso fue la que pasa. Bueno, yo sí quiero hablar del tema de la distopía. Sí, o sea, México siempre ha sido muy rico en cuanto a realidad y a realidades alternas, ¿no? Que nos toca vivir, nos toca percibir, ¿no? Para mí la más importante siempre ha sido el gap que hay entre ricos y pobres, ¿no? Tenemos al hombre más rico del mundo, tenemos una pobreza extrema, imposible, ¿no? En la sierra, en cultura, en analfabetismo, etcétera. Tenemos sí al vecino de arriba que nos llega la fayuca y que nos llega la tecnología, tenemos internet de banda ancha, todo México, ¿no? Pero tenemos gente que no sabe leer y escribir. Entonces, creo que el tema de la distopía está clarísimo, lo vemos, lo vivimos, lo tenemos sangre propia. Lo dije alguna vez en los 90s, ¿no? La razón de la que nosotros hicimos Cyberpunk es porque lo vivíamos en carne propia, ¿no? Me gusta mucho la cita de Batman, de que tú crees que vives en la oscuridad, yo nací en la oscuridad, güey, yo la viví desde el principio. Entonces, en cuanto a la distopía no tengo tema. En cuanto a la sexualidad, tenemos de chile, mole y pozole. Ahorita que decir de regresar a la de nuestros padres, sí, pero ¿por qué regresar a la de los 80s, 90s? ¿Por qué no regresar a los 70s, 60s? Me acuerdo una vez que fuimos a ver a José Emilio Pacheco. Venían a leernos sus poemas, unos poemas rarísimos sobre las uñas de sus pies. Pero dijo algo que me dejó marcado, ¿no? Le dijo que él no podía concebir, él, José Emilio Pacheco, ya viejo, hablando de los escritores jóvenes, no podía concebir que los escritores jóvenes fuéramos tan puritanos y tan cerrados y tan poco atrevidos, cuando él viene de una generación donde literal dijo que el semen corría por las escaleras, ¿no? En las reuniones, en las tertulias literarias, ¿no? Se reunían para platicar de ciencia ficción y terminaban en orgía en la escalera. Philip Joseph Farmer tenía fama de que no tenía muebles en su casa, tenía un colchón en toda la casa y llevaba a las chavitas nada más para... Y se preguntaba José Emilio Pacheco, ¿y por qué no queremos regresar a ese pasado? ¿Por qué no queremos regresar a esa libertad sexual, a esta expresión de los hippies de la pastilla anticonceptiva inventada en México, etcétera? ¿No? Entonces, sí, el tema es por qué quieres regresar a la esposa tradicional y por qué quieres regresar ¿no? Sí, yo completamente ya sé lo que quería llegar, pero es porque es lo que te están vendiendo, lo que le están vendiendo a nuestros jóvenes. Es a mí... Bueno, nuestros jóvenes, todavía son jóvenes, ¿no? Ya somos viejos. Anyway, lo que te está vendiendo el PAN, que te quitó la pensión, es que necesitas una pensión que te tiene que dar el gobierno, ¿no? Pero ellos usaron esos fondos de pensiones para pagarles a los banqueros. Ellos lo quitaron. No tenemos pensión. Nosotros, ya no estoy hablando de los jóvenes, de nuestros padres. Estoy hablando de nosotros los que somos padres, de nosotros los que ya están siendo abuelos, ¿no? Ya no tenemos pensión. Entonces, ¿qué va a pasar con los homeless? Va a pasar lo que pasó en San Francisco, va a pasar lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Va a haber mucha gente que no tiene una fuente de ingresos porque no le alcanza su, ¿cómo se llama? Fondo de ahorro para el retiro, ¿no? Tenemos que pelear por las pensiones, pero ya no vamos a pelear por las pensiones, vamos a pelear porque no nos den lo que nos están dando ahorita. Y nos vamos a pelear porque ahora quieren que sí, que baje el precio de la gasolina, cuando ellos lo subieron. Entonces, es lo que les estás vendiendo, ¿no? La promesa de que antes no estábamos tan mal como ahora. No les estás diciendo que antes también estábamos mal, igual o peor. Y ellos lo pusieron peor. Y ellos lo pusieron. Bueno, después de todo esto, fui a las reuniones de ciencia ficción equivocadas. Yo también, yo también. Y ya nos dicen así de, Ya nos tenemos que ir. está muy chido, pero muchas gracias. Te agradezco.